lado oriente y sexto del lado poniente. Los pisos quinto, cuarto, tercero y segundo le tocan a dos compañeras de la tarde, no sé si las conocen. ¿No? ¿No las conocen? Se supone que tienen que pasar diario pues sus pacientes para ver cómo van, ¿vale? Entonces la idea de esta plática que tenemos nosotros la intención de darla pues es obviamente sensibilizarlos a ustedes sobre el cuidado que van a dar en casa y obviamente que tengan un poquito más de la idea de cuáles son las tareas a las que nos vamos a enfrentar. Este es 16 de febrero, por favor. También dejé mi mochila con ella. ¿Estás dando curso? Sí, vamos a ir con la camillería. ¿Ya te llegaron nuevos chicos o qué? Cambio de rama. Ahorita con esto de que nos tocaba la aula 2. Ah, que No, ni nos programó nada. ¿No? Son los pequeños problemas que tenemos. La abro primero la presentación y ya no la conecto. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Está aquí? Están en práctica. Acá soy yo. Muy buenos días, bienvenidos todos. Buenos días. Exactamente, disculpen las fallas técnicas, pero nos topamos con el cambio del aula, este tiene otro cañón, que tiene el otro, bueno, pero bueno, ya vamos a empezar. Sí. Bueno, la idea de que los invitemos a esta plática, obviamente, es que conozcan ustedes un poco más qué es la fractura de cadera y qué es lo que van a tener que considerar y tomar en cuenta para el cuidado de sus familiares que se van a operar o que ya se operan. Primero vamos a partir, que es la funcionalidad. En la persona mayor, que es el área que nosotros trabajamos, finalmente la funcionalidad es algo muy importante. Ustedes pueden ver estas actividades que todos seguramente realizaron antes de llegar aquí al hospital para ver a sus familiares o para venir a tomar la plática y que pueden parecer muy simples, ¿verdad? Todos comemos, tienen la capacidad de vestirse, de bañarse,
de desplazarse, de caminar, de poder ir al baño. Si tienen ganas de ir al baño y no hay donde ir, tienen esa capacidad de poderse aguantar hasta que encuentren un baño. Sin embargo, en las personas adultas mayores, muchas veces estas capacidades se van viendo afectadas y pues al paso del tiempo, ellos van requiriendo muchas veces ayuda. Entonces, todos envejecemos de diferente manera y podemos encontrar en la gama de personas mayores, personas que han envejecido exitosamente, saludablemente, pero también tenemos personas que han envejecido de forma patológica, ¿verdad? Que van perdiendo estas capacidades. ¿Por qué es importante para mí que ustedes sepan esto? Porque este va a ser el principal objetivo que vamos a buscar que esos adultos mayores recuperen al menos esta funcionalidad básica. Muchos adultos que se fracturaron eran funcionales y todavía hacían muchas actividades fuera de su casa, pero muchos no. Esto va a depender, claro, de cada persona, pero este es el principal objetivo o el primer objetivo en la cadena, que ellos vuelvan a ser autosuficientes, que sean capaces de comer solitos, que sean capaces de vestirse, que sean capaces de caminar. Entonces, esto lo tenemos que tomar muy en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de los pacientes con fractura de cadera? Porque muchas veces ellos llegan aquí y pues a veces pensamos que ellos no la fractura es por lo único que vienen, pero ellos ya tienen una condición previa, que a veces pensáramos que la fractura es lo único que vienen a atenderse. En el camino muchas veces se les descompensan otras cosas. Muchos de nuestros pacientes con fractura de cadera ya son personas que tienen demencia previo a la fractura y que las caídas en los pacientes con demencia son una característica muy común. Ellos se caen de forma frecuente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se altera en la demencia muchas veces es la motricidad. Entonces, al tener ellos alteración en la marcha, son personas que frecuentemente se caen. Sin embargo, tenemos otro tipo de pacientes que tienen deterioro cognitivo subdiagnosticado. ¿Qué quiere decir esto? Que son funcionales, son capaces de hacer sus actividades básicas de la vida diaria, son capaces de vestirse, de caminar, de ir al baño, pero han dejado de hacer actividades de mayor complejidad. Ya no se encargan de su dinero, ya no hacen pagos, muchas veces ya no están pendientes ni siquiera de la fecha, de la hora, y entonces cuando llegan al hospital son esos pacientes que de pronto pierden, se desorientan, se ponen inquietos. Y el familiar generalmente pues no lo había notado, ¿no? No lo había notado porque es difícil diagnosticar un deterioro cognitivo. Generalmente hay que hacer una serie de pruebas para darnos cuenta de esta parte. Pero también son pacientes que se fracturan. Alteraciones metabólicas. Muchas veces ellos ya vienen con una descompensación de la glucosa, infección de vías urinarias, algunas situaciones que muchas veces condicionan que ellos se caigan. Casi siempre la fractura es la consecuencia de que algo no estaba tan bien. En el adulto mayor las enfermedades se presentan de manera típica. Es decir, mi adulto mayor puede estar cursando con infección de vías urinarias y no va a tener los síntomas típicos que tenemos cuando somos jóvenes, que tiene ardor, que tiene tenesmo, que tiene dificultad para orinar. A veces el adulto mayor está acostado en su cama, no se mueve, no quiere comer, y esa es la característica que presenta. Entonces, muchas veces cuando ellos se caen en casa de su propia altura, pues tiene muchas veces que ver con esta alteración. Hay un deterioro funcional previo. Son estas personas que a lo mejor sí van al baño, sí caminan, pero ya utilizan andadera, ya tienen mucha dificultad para caminar. Y generalmente estos pacientes pues, son frágiles o prefrágiles. El paciente con multimorbilidad, es decir, casi muchos de nuestros pacientes son diabéticos, son hipertensos, y muchas veces en el camino pues se van complicando. Muchos de ellos a veces no los pueden operar de forma inmediata porque tienen alterada la glucosa, está alta, está baja, la presión, o algunas otras situaciones se van complicando. Esto es como una bola de nieve. La fractura es un evento, pero al final se van agregando otras complicaciones. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que ir considerando, que no debemos
Bueno, entonces, ¿qué es la fractura de cadera? Es una lesión grave, es una rotura de un hueso y que son complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. Es decir, que si esto no se atiende de forma inmediata, la persona puede fallecer en su casa. La fractura habitualmente se presenta en personas de edad avanzada y existen varios tipos en función a la localización. La mayor parte de los pacientes con fractura de cadera son pacientes adultos mayores. Ustedes se van a dar cuenta que, o si platican a lo mejor con otras personas, se caen de su propia altura. Dicen, iba caminando al baño, me di un giro y me caí. Entonces, esto nos habla de que ya la condición de la persona adulta mayor es más frágil, ¿verdad? Ya una persona que se caiga a los 30 años o a los 40 años, difícilmente se va a fracturar el hueso por ir caminando. Generalmente la gente joven que se fractura la cadera se fractura por algún accidente. Entonces, esto nos habla de que ya ellos tenían una condición frágil y que esa simple caída, ese simple resbalón, que se cayó de la cama, que desde entonces resbaló y se cayó, pues nos habla de que ya su condición pues no era tan saludable, aunque hayan seguido siendo autosuficientes, pues ya hay una causa previa. Entonces, algo que a veces nos crea confusión en la cadera, este es el hueso del fémur, es el hueso largo de la pierna. Entonces, se le llama fractura de cadera porque es una articulación, es la unión del hueso del fémur con la pelvis. La pelvis es esta parte que sostiene los dos huesitos del fémur. Entonces, dependiendo de dónde es la localización de la fractura, es el tipo de cirugía o material que va a requerir. Si ustedes se fijan aquí, puede haber varias zonas que se rompen en la fractura. La cabecita del fémur, el cuello del fémur, esa parte de aquí, o por debajo del trocánter, digamos. Entonces, porque a veces la gente dice, me duele la cadera y pensamos que es atrás, pero la cadera es una articulación, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan en la imagen, ¿qué cadera es la que se fracturó ahí la persona? La izquierda. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? El pie está rotado y está más corto, ¿sí? Entonces, ese es un signo como muy característico en algunas personas, no en todas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Dependiendo de cómo se rompe ese hueso, es el tratamiento que va a requerir. Conservador se le llama cuando no requieren cirugía. Cuando desde urgencias sí se fractura el hueso, pero el hueso no se desplaza, no se mueve de su lugar. Lo que la gente dice, pues se fisuró el hueso. O sea, sí está roto, pero puede soltar solito. Entonces, en este caso, los pacientes se van a su casa sin apoyar el pie porque el hueso tiene que soldar, pero no requieren cirugía. Sin embargo, el caso de sus familiares que están aquí en el hospital, pues sí van a requerir una cirugía. Y entonces tenemos diferentes tipos de materiales que se pueden ocupar. Esto va a depender del tipo de fractura que la persona tiene. Esto no es a elección. A mí póngame una prótesis, no, a mí no me pongan prótesis. No, esto ¿quién lo determina? El especialista. ¿Quién es el especialista? ¿Quién es el médico que los está tratando a ellos? El traumatólogo. Entonces el traumatólogo en su área de expertise va a determinar qué es lo mejor para la persona. Se pueden utilizar tornillos transcutáneos, solamente tornillos. Se puede utilizar un sistema de HS, que es una placa que va pegada al hueso y que se fija con tornillos. Y en algunos casos se puede colocar también prótesis. Entonces eso lo determina el tipo de la fractura. Si nosotros viéramos las imágenes en la radiografía, pues más o menos así se verían. Tornillos transcutáneos, placa, esta es una placa. Aquí, dependiendo de la extensión, normalmente las placas que colocan son de 4 orificios, pero hay fracturas muy extensas que ponen hasta 10 tornillos. Y pues la prótesis. Hay dos tipos de prótesis. Una prótesis que tiene varios componentes, en la cual va una pieza en el hueso del fémur y va una copita en lo que es la pelvis. Y hay prótesis que son fijas, que nada más va en el hueso, que no se coloca nada en la pelvis. Entonces,
¿Qué es la consolidación de la fractura? A sus pacientes después de la cirugía, la finalidad de la cirugía pues es acomodar ese hueso en su lugar, alinear ese hueso y colocar el material que lo va a dejar esa fractura en su lugar. Pero se tiene que consolidar la fractura, es decir, tiene que soldar el hueso. Entonces, si nosotros vemos cuando un hueso se rompe, normalmente sangran los tejidos alrededor. Se forma un hematoma, por eso es que ustedes ven a lo mejor que tiene un moretón muy extenso en la pierna o está muy inflamada la pierna, pues es por el sangrado que hay por la rotura del hueso. Después de que se repare el hueso, se tiene que formar un callo blando. Este callo pues van a pasar algún tiempo. Entonces, el material que se utiliza solo va a reparar o alinear ese hueso, lo va a mantener en su lugar para que no se mueva. Pero el hueso tiene que soldar hasta que se haya formado un callo duro y por completo se haya remodelado el hueso. ¿Esto de qué va a depender? Que se forme el callo, pues de la condición nutricional del paciente. Eso es muy importante. Es muy importante que ellos coman bien este periodo de tiempo, porque de dónde va a tomar ese hueso elementos para soldar o para cicatrizar la herida. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, y a lo mejor les habrá tocado que les preguntan que si toman café, que si toman tabaco, que si fuman, que si toman refresco, porque son sustancias que habitualmente van descalcificando el hueso. Entonces, no va a soldar de la misma manera un hueso de una persona que se fuma una cajetilla de cigarrillos al día, que diario toma coca, que se toma a lo mejor 2 o 3 cafés en el día, a alguien que no consume estos alimentos. Entonces, eso es un factor. Y que es importante en este periodo de tiempo, pues que ellos consuman alimentos ricos en calcio. Entonces, necesitamos preparar el hogar. ¿Por qué? Pues porque la persona después de la cirugía no va a caminar de manera inmediata, va a tardar un tiempo en lo cual va a empezar a caminar. Entonces, ¿qué es importante? Pensar en la casa donde lo vamos a llevar, ubicar el área más favorable de la casa. ¿Qué es lo más favorable? Pues a lo mejor si la persona vive en una casa de 2 niveles y la persona no va a poder caminar, obviamente no va a poder estar subiendo y bajando escaleras. Entonces, a veces la recámara está arriba tengo la regadera, tengo el sanitario, entonces pues a lo mejor me conviene más dejarlo arriba. Pero si a lo mejor abajo también tengo regadera y baño, y con la finalidad de que la persona pueda estar integrada a algunas actividades familiares para que no se ponga triste, para que no se sienta aislado, para que pueda hacer como algunas otras actividades, pues a lo mejor temporalmente me conviene ponerle una cama en la sala para que pueda estar ahí el paciente. Entonces eso es importante considerarlo. Elegir si es mejor mover al paciente de domicilio. Muchos pacientes que son autosuficientes viven solos, pero en ese periodo de tiempo pues no van a poder estar solos porque van a necesitar mucha ayuda. A veces los hijos viven lejos, a veces pues los hijos tienen que organizarse y venir al domicilio del paciente. Eso sería lo ideal, que al paciente no se mueva de su ambiente porque conoce su espacio, se siente cómodo en su espacio. Pero cuando esto no es posible, pues a veces para brindar temporalmente los cuidados a lo mejor necesitamos moverlo de domicilio. Entonces hay que hacer adecuaciones para la movilidad del paciente. ¿Cómo lo vamos a mover si no va a poder caminar? Recuerden ustedes que son adultos mayores. Ellos no tienen la capacidad de usar muletas, no tienen la capacidad de usar la andadera, porque yo necesito que ese hueso esté en reposo. Entonces, cuando ellos se mueven con muleta, pues ellos pues, brincan. Aunque el pie no lo apoye, no es un movimiento adecuado para ellos. Y tampoco es seguro, porque lo más seguro que puede suceder es que se vuelva a caer. Entonces, aquí hay 2 opciones que tienen ustedes. Una silla de ruedas, que muchos de ellos a veces ya tienen silla de ruedas, o este que es un baño portátil con ruedas. Entonces, ustedes sí los van a poder sentar en su casa. Pueden estar sentados la mayor parte del tiempo en el día. Entonces, ¿para qué van a necesitar moverlos? Pues para llevarlo al sanitario, para llevarlo a bañar, porque si lo quieren sentar en la sala, en el sillón, lo tienen que mover de su cama a lo mejor a la sala. Entonces, tiene que ser sentados y tiene que tener rueditas. Hay que organizar a la familia para que la persona esté acompañada las 24 horas, sobre todo las primeras semanas que ellos se van a su casa. Ellos van a necesitar ayuda
prácticamente para todo. Entonces, a lo mejor el adulto mayor que era autosuficiente, yo me podía ir a trabajar y ese adulto se podía calentar el desayuno, preparar en lo que yo llegaba, pero después de la fractura esto no va a poder ser posible. Entonces necesitamos que la familia se organice. Siempre que un enfermo llega a la casa o ocurre una situación así, descompone la dinámica de la familia. La familia estaba habituada pues a que salían a trabajar, ya sabían cómo estaban organizadas. Cuando llega un evento así, pues no sabemos qué hacer, ¿verdad? Ahora quién va a ir, todos trabajamos, todos tenemos familia, todos tenemos responsabilidades. Entonces es importante que ustedes ocupen este tiempo en lo que sus pacientes todavía están aquí en el hospital para que lo vayan platicando y vayan tomando las mejores decisiones para poderlos acompañar. Hay varias formas de apoyar, ¿sí? Porque a veces decimos, no, yo trabajo, no, pues yo también, no, pues es que él es hombre, no, pues ella no trabaja y se dedica a su casa. Pues sí, todos tenemos responsabilidades, porque aunque yo me dedique a mi casa, tengo un esposo, tengo hijos y también tengo ocupaciones. Entonces aquí hay varias cosas. A lo mejor hay que lavar la ropa del paciente, hay que lavar la ropa de su cama, hay que hacer el quehacer, hay que hacer compras, hay que sacar citas, hay que ir por medicamentos. Entonces no es una excusa el que pues yo no puedo, porque en el momento que yo descanso sí le puedo dedicar un tiempo, mediodía a lo mejor del día que descanso y estar con él, traerle el desayuno, sentarme con él a desayunar. Hay muchas cosas que podemos hacer. Les puse ahí el cómodo y el orinal porque, por ejemplo, los adultos mayores, varones, a lo mejor normalmente vamos al baño pues no sé, cada 3 horas, ¿no? Cada 4 horas. A lo mejor es difícil. Si yo voy a estar solita cuidándolo, estarlo pasando y estarlo llevando al baño cada que quiera hacer pipí, a lo mejor para mí es más fácil, le acerco el orinal, hace pipí y no lo tengo que estar desplazando, o le pongo el cómodo, o a lo mejor en la noche, pues para hacer de la pipí, no estarlo sacando de la cama y llevándolo al baño. Entonces esas cosas son importantes que ustedes vayan también considerando. ¿Qué adecuaciones tenemos que hacer en nuestra casa? Todos en su casa son muy precavidos porque los mexicanos saben que algún día vamos a envejecer y que entonces tenemos que tener una habitación para discapacitados, ¿verdad? Que no tenga escaleras, que tenga el pase libre al baño, la regadera, el sanitario tiene barandales, el lavabo puede él acercarse en silla de ruedas y lavarse las manos, ¿verdad? Todos ustedes tienen una habitación así en su casa. ¿No? ¿No son precavidos? No. Nosotros somos mexicanos. Entonces no son. La realidad de nuestros adultos mayores es muy distinta, ¿verdad? En todos. Muchos tienen el baño en el patio, muchos el baño es muy estrecho. Yo les estoy diciendo que los van a mover en silla de ruedas y a veces el espacio que tengo entre el sanitario y la regadera es muy reducido. Entonces yo tengo que ir pensando, ustedes tienen que ir pensando en cada uno en su espacio, dónde me conviene, cómo lo voy a bañar, porque a lo mejor sí tengo la silla de ruedas, pero a lo mejor tengo un cancel y tengo un tope y cómo lo voy a pasar si la silla me queda hasta acá, ¿no? Entonces esas adecuaciones ustedes las tienen que ir pensando. ¿Cómo me voy a idear? Hay personas, por ejemplo, que dicen es que me conviene más tenerlo en la planta baja. Pues lo baño a jicarazos, porque en la planta baja solo tengo medio baño, pero lo puedo sentar en el sanitario y a jicarazos, ¿no? Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que ir pensando e ideando cómo vamos a adaptar. Ahora, por ejemplo, a lo mejor el paso no lo tengo libre, pero mi paciente tiene la capacidad de pararse en el pie, que no se operó, entonces tengo que considerar, pues no puedo adecuar a lo mejor mi habitación, pero sí le puedo poner un barandal en la regadera, un barandal en la entrada para que él se pueda sostener, yo lo vigile, le ponga la silla. Son adecuaciones que a la larga ellos van a seguir utilizando, porque pues conforme vamos envejeciendo, nos vamos haciendo más lentos, nos cuesta más trabajo levantarnos de la silla. Siempre por cuestiones de seguridad es importante que ustedes vean todos esos aspectos con sus familiares, pues al final lo que queremos, dijimos que queríamos que ellos fueran autosuficientes. Entonces ahorita la familia va a estar con ellos, cuidándolos, pero en algún momento ellos van a ir recuperando la función. Entonces hay que facilitarles el que ellos se desplacen en su casa de forma segura, hay que ir pensando cuáles son esos factores de riesgo que los hacen caerse.
se caen porque se levantan de forma abrupta en la noche, mareados y se caen, no prenden la luz, se tropiezan en el pasillo, utilizan calzado adecuado, a veces tenemos la manguera en el patio y se tropiezan porque pues arrastran el pie y ya no levantan el pie. Entonces son cosas, circunstancias que ustedes tienen que ir pensando en que tienen que adecuar en su casa. Entonces, después de la cirugía, la familia se tiene que organizar para brindar los cuidados. Porque aquí en el hospital, pues tienen al camillero, tienen a la enfermera, viene, lo cambia, lo pasan a la camilla, pero en casa no van a tener ni camillero ni enfermera, ustedes van a hacer todas esas actividades. Entonces, ¿para qué va a necesitar ayuda? Para todo. Tal vez lo único que va a poder hacer es comer. Si lo voy a bañar, tengo que procurar que mi paciente se mueva. No lo voy a tallar yo. ¿Qué vamos a hacer? Pasarlo a la regadera, regularle el agua, pero ustedes tienen que favorecer que ellos se sigan moviendo. Se fracturó la cadera, no se fracturó las manos. Bueno, en algunos casos sí se fracturan del mismo lado el brazo y la pierna. Pero si nada más fue la cadera de un lado y lo voy a bañar y ese adulto antes se bañaba solo, entonces tengo que favorecer que se siga moviendo, darle shampoo, a ver, él se talla. Darle el zacate, el jabón, él se puede tallar lo que alcance. Se va a secar, pasarle la toalla, que él se seque. Pasarle la crema y que él se ponga la crema y que se vistan las partes que alcanza. Porque lo más complicado en un paciente con fractura de cadera es que después de este periodo de inmovilidad quedan con un gran número. La estadística dice que el 50% de los pacientes con fractura fallecen en el primer año y el otro 50% que no fallecen quedan con un alto grado de discapacidad. La discapacidad, ¿por qué ocurre? Justo porque en este periodo de tiempo como familiares favorecemos el que ellos pierdan esta capacidad. Porque a veces tenemos culpa porque se cayó, porque a veces lo tengo que cuidar para que entonces no hagas nada, no te muevas y aquí te quedas, ¿no? Los queremos tener en una burbuja de cristal y eso es lo que condicionamos que ellos vayan deteriorándose y no recuperen la movilidad. Entonces aquí es importante que ustedes favorezcan que el ambiente que ellos tengan en su casa sea lo más favorable para que ellos se recuperen. No los vamos a tener acostados en la cama 24 horas. Entonces, si esa persona se levantaba a desayunar a las 8 o 9 de la mañana, yo lo tengo que sacar de la cama para que desayune. Entonces, a lo mejor al lado de su cama le pongo una sillita que sea cómoda, le pongo un reposet o un sillón y lo voy a sentar ahí y va a comer sentado. Si yo lo pongo sentado es más fácil que él coma, a que yo le tenga que estar dando de comer en la boca. Entonces, estas adecuaciones son las que tenemos que ir pensando en ellos para que sea más fácil para ustedes cuidarlos. Una pregunta. El primer 50% fallece, ¿a qué se debe? Las principales complicaciones por el fallecimiento son asociadas a infecciones, asociadas a neumonías, asociadas a úlceras por presión que se infectan y desarrollan sepsis por infección. Entonces, si se fijan ustedes, no es por la fractura, sino por las complicaciones asociadas a la inmovilidad. Algo muy común es que si a ustedes les dicen, su paciente no puede caminar, ¿qué hacemos? Y lo hacemos aquí en el hospital. A mí me ha tocado que el paciente tiene deseos de hacer pipí y el familiar me dice, es que no se puede mover porque está fracturada la cadera. Sí, todos los pacientes están fracturados, todos, y usan el cómodo. Pero como el paciente le duele cuando levanta la cadera, no, hazte el pañal y mejor te lo cambiamos. Entonces imagínense ustedes, la piel de ellos es más delgada, está frágil, ellos ya no tienen tanta grasa que soporte. La cama del hospital es fea porque es un colchón de plástico que hace que la piel sude. Entonces, si de por sí esas condiciones ya las trae el paciente y luego el paciente no se mueve, es muy común que ellos hagan úlceras por presión, a lo mejor aquí o a lo mejor en su casa. ¿Por qué? Porque no los movemos, no los levantamos y entonces realmente fallecen por las complicaciones de la inmovilidad y no tanto por la fractura de cadera, porque al final eso se resuelve rápido.
¿no? Ellos operan en una cirugía de 2 horas, ellos salen bien de la cirugía. El problema es todo el contexto alrededor. Muchos pacientes, yo les comentaba de que tienen un deterioro ya cognitivo no diagnosticado y en el hospital hacen delirium, se desorientan, se ponen inquietos, cambian totalmente el comportamiento y cuando se van a su casa a veces todavía ese delirium permanece y un paciente que tiene delirium tiene pues menor pronóstico de recuperarse de forma adecuada porque a veces ya permanece o queda en casa. Entonces son muchos los factores, por eso es que ellos tienen muchas características que son diferentes. Es un grupo vulnerable, ¿por qué? Porque va envejeciendo y va teniendo características diferentes. Por eso es que son programas de prioridad para nosotros, los grupos vulnerables, en este caso pues el grupo de adultos mayores. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la inmovilidad? Pues favorecer la movilidad de las extremidades afectadas. Si mi paciente puede mover la otra pierna, puede levantar la cadera, puede mover lo que yo les decía de cepillarse ellos los dientes, ellos cepillarse el cabello, ellos ponerse el desodorante, vamos a evitar que pierdan fuerza, porque finalmente, cuando ellos inicien otra vez la marcha, van a ocupar una andadera. Si yo no los dejo que hagan nada, pues no va a tener ni siquiera la fuerza suficiente para levantar la andadera y poderse apoyar. Mantener funcionalidad de áreas afectadas. Si la persona era capaz de aguantar de la pipí y de la popó, no tendría por qué yo ponerle pañal, ¿no? El pañal, pues lo que hacemos aquí es favorecer una incontinencia forzada, favorecer que tengan infecciones de vías urinarias, favorecer que hagan las úlceras por presión, entonces no. Y pues hay que hacer ejercicios de rehabilitación. Entonces, ellos por la inmovilidad pierden condición física, entonces es importante hacer con ellos ejercicios respiratorios durante este periodo de tiempo que no van a caminar, para mejorar la capacidad pulmonar, porque nosotros cuando respiramos utilizamos músculos que hacen este proceso de la respiración. Entonces, esto va a ser algo importante que hay que hacer con ellos. Ellos dijimos que sangran con la fractura, después de la cirugía sangran y muchas veces se van con un poco de anemia, se van con un poco de, digamos que su estado físico se altera, porque siempre que están hospitalizados, pues ellos bajan sus defensas, ¿no? Entonces, por esta razón es que ellos muy fácilmente les dan neumonía, por todos estos factores que ellos van presentando. Entonces, son muy simples los ejercicios respiratorios, estos los pueden hacer ellos cuando hagan sus ejercicios o en algún momento que ellos estén, los pueden hacer acostados, los pueden hacer sentados. Y si ustedes alguna vez han hecho ejercicio, cuando nosotros vamos a bajar como la intensidad o a calmar un poco esa parte, lo que hacemos es inhalar profundo, inflamos nuestro pecho, sostenemos y sacamos lentamente por la boca. En casa pueden hacer ustedes un espirómetro muy sencillo con una botella de agua, le ponen un popote, la persona inhala y exhala por soplando el popote dentro de la botella del agua. La rehabilitación es algo muy importante que ellos van a necesitar después de la cirugía. La cirugía repara el hueso, pero el que la persona pueda recuperar los rangos de movilidad de la mano, de la pierna, de la extremidad afectada, depende de la rehabilitación. Si la persona se va a su casa, está acostada, no se mueve, no dobla la pierna, no la estira, no la trabaja, difícilmente va a volver a caminar, porque ese periodo de tiempo que él no camine, cuando lo pongamos a caminar, pues ya no va a tener la fuerza suficiente para levantarse. Entonces, debe hacerse de forma temprana. Casi siempre después de la cirugía, el primer día de la cirugía, hay que empezar a movilizar esa pierna. El objetivo es no perder la fuerza durante el tiempo de inmovilidad y recuperar los rangos de movilidad. ¿Por qué será que les cuesta trabajo doblar la rodilla si la fractura fue en la cadera? Porque no tiene movilidad. Entonces, acuérdense que el músculo que no se mueve se atrofia. Muchas veces se van contracturando y ellos, pues hay que ir habilitando esa función. Entonces, debe ser constante. Se recomienda que se haga 3 veces al día. Al inicio va a haber dolor. ¿Por qué? Porque tienen una herida. Es normal que haya dolor, pero conforme ellos se van
moviendo, va a ir disminuyendo esa molestia. Si mi paciente todo el tiempo está acostado y no se mueve, pues no va a recuperar esos rangos de movilidad. El paciente adulto mayor tiene algo muy característico, lo conocemos nosotros como sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Pues el músculo va